Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, programa que se transmite en vivo desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica en su sede de San Pedro, y que llega a ustedes gracias al trabajo que realiza el equipo de lavia.cr y de Produ Latina. Hoy miércoles 14 de agosto del 2019, María José García y Jorge Rodríguez les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en el diálogo que hemos planteado con la señora presidenta ejecutiva del INCOFER, doña Elizabeth Briceño Jiménez, a quien le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Elizabeth. A ustedes les invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales de lavia.cr y también las del programa En la Vía del Diálogo, y por medio del WhatsApp 8697-7706, por si nos quieren hacer llegar cualquier pregunta o comentario. Nuestra invitada de hoy, decíamos, doña Elizabeth Briceño, licenciada en Administración de Negocios, graduada de esta universidad. El alma mater. Del alma mater, efectivamente. Posee estudios en esta disciplina a nivel de maestría y además tiene una formación complementaria muy interesante y muy acorde con las responsabilidades que tiene hoy. Diplomada en ferrocarriles metropolitanos, especialista en dirección estratégica pública, en logística intermodal eficiente y en transporte ferroviario integrado, y en financiamiento de infraestructura y equipamiento público, con énfasis en APPs, todo esto en España, y complementa su formación académica con una importante experiencia que es muy a tono con lo que hace ahora. Antes de ser la actual presidenta ejecutiva, fue la gerente administrativa y la directora de planificación del INCOFER, pero también estuvo en el Consejo Nacional de Concesiones como coordinadora de planificación institucional, también antes como gestora de negocios de esa misma institución, y directora administrativa y financiera, directora ejecutiva del Patronato de Construcciones en el Ministerio de Justicia, y también tiene experiencia no solo en la gestión independiente y en el mundo privado, sino también en el mundo académico, ¿verdad? Porque doña Elizabeth fue vicecanciller administrativa y coordinadora de sedes regionales en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Así que es una persona con una experiencia muy vasta y que desde hace 2 años está al frente de la INCOFER, una institución que para los más jóvenes hace muy poco no existía, ¿verdad? Pese a ser una institución de muchos años de tradición, porque durante mucho tiempo estuvo cerrada, entonces ya ni las líneas del tren se veían. En estos 2 años, doña Elizabeth, que usted tiene de estar a cargo del INCOFER, ¿cuál es el balance que hace de lo que encontró, de lo que había y de lo que se está haciendo ahora? Encontramos una institución muy en la línea de los años 80-90, una institución muy diezmada, que evidentemente tenía procesos administrativos bastante complejos y muy rudimentarios. Otros no llevaba, por ejemplo, el tema de compras públicas a través de SICOP, sino que lo hacía independiente. No se hablaban las instancias unas y otras en materia de coordinación, sino que eran, como yo digo, casi que cada uno tenía como su propia casita, porque tenía su oficina, su cocineta y su baño. Entonces no salías de la oficina, podías pasar todo el día ahí que no pasaba nada, te comunicabas por teléfono. Entonces realmente, pero sí, digamos, lo que sí encontré y se mantiene hasta la fecha es gente muy comprometida, gente que si uno le pide dar esa milla extra, te da 2 millas extra. Y eso es muy valioso porque es una gente, fueron funcionarios que vivieron un periodo muy difícil con el cierre del ferrocarril, de pasar a una institución de 4,000 empleados, pasarla a 100, y en la actualidad somos 54. 54 personas trabajan en INCOFER. Y verá que eso es muy muy interesante porque la gente piensa, bueno, el INCOFER, qué montón, que debe ser un montón de gente. Ahí no. Nosotros tenemos todos nuestros servicios tercerizados, entonces ya el chip, digamos, se ha cambiado un poco en el tema de poder convivir con la empresa privada ofreciendo unos servicios. Pero siempre ligado con una vena ahí paternalista, porque obviamente
los que nos dan los servicios de logística, los que nos dan los servicios de mantenimiento de vías, de talleres y la logística del transporte, es gente que antes fue funcionarios de Incofer y montaron ahora su están empresa. en sus empresas. Son las famosas sociedades ferroviarias. Entonces todavía se mantiene un ligamen ahí muy, muy cercano en la sangre, que le llamo yo, ¿verdad?, a este tema ferroviario. Esa es la institución con la que encontramos cuando era yo gerente administrativa. Hicimos varios cambios. Lo primero fue gestar una reforma de ley que por dicha se nos fue aprobada en el año 2016, y esta reforma tiene un primer capítulo que digo yo es el que me desata los nudos administrativos. Muchos diputados en su momento me decían, pero ¿usted para qué quiere que le aprobemos eso si eso no trae plata? Y yo les decía, es que hay que ser creativos. Sí nos trae plata siempre y cuando uno sea creativo. Uh-huh. Se nos permite hacer alianzas estratégicas, público-público, público-privada, nos permite hacer recibir a través de iniciativas privadas proyectos de inversión, nos permite hacer fideicomisos, nos permite hacer una serie pero además todo en materia de contratación administrativa nos daba un régimen especial de contratación, una licitación que yo duraba 3 años antes para comprar rieles, ahora yo la puedo hacer en menos de 5 meses. Y ese tipo de cosas son las que nos ha ayudado para emprender un nuevo Incofer, como le digo yo. Definitivamente, claro, había que trazarse una hoja de ruta. Es decir, había una hoja de ruta a 1 año plazo, que era lo que yo tenía en la presidencia de la anterior administración, y dejar las bases para que el que viniera siguiera esa hoja de ruta en los próximos 4 años. Tuve la suerte que don Carlos Alvarado me solicitó que me mantuviera en el puesto, y además yo creo que tuve la gran suerte que otra mujer fuerte también compartiera el sueño de ver un tren eléctrico en el gran área metropolitana. Entonces a mí lo que hemos recibido es un gran apoyo por parte de la señora primera dama, y como digo yo, si 2 mujeres fuertes comparten un mismo sueño, el único resultado es que se va a hacer. Muy bien, eso está muy bien. Precisamente del tren eléctrico queremos hablar en detalle en la segunda parte del programa, porque es un tema que tiene todas las complejidades y además despierta todas las emociones de que pueda funcionar. Pero en este cambio que usted dice que se han logrado cosas muy importantes, es común, y ahora antes de empezar el programa conversábamos con el decano de Campus Creativo y nos decía, bueno, ¿y cuándo vamos a tener la posibilidad de tener un tren casi en todos los horarios, por lo menos para ir a Heredia, ¿verdad? Porque la universidad tiene un campus en Heredia, un campus en San Pedro. Y así muchísima gente clama por esa posibilidad. Porque es que ahora no se puede. Ok, tenemos marcada, como le comentaba, la hoja de ruta. La hoja de ruta, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de las unidades. De las unidades que estaban hace 2 años en ese momento, el 49% tuvimos que dejarlas de poner a funcionar porque eran muy riesgosas para la operación, y a empezar a hacer una serie de intervenciones importantes en esas unidades para recuperarlas y volverlas a traer a su estado actual. Había que hacer una inversión muy importante en las vías de Costa Rica que están habilitadas para las 7 rutas que tenemos. Esas vías fueron habilitadas, pero no fueron reconstruidas, la gran mayoría, exceptuando, digamos, de Heredia a La Juela, que sí es una reconstrucción nueva. O por ejemplo lo que ya hicimos de Belén a San Rafael, y que ahora queremos llevar hasta Parque Viva y las empresas del Coyol, o la rehabilitación, la reconstrucción que estamos haciendo hacia Paraíso. Las otras rutas, lo que se hizo básicamente fue cambiarle algunas traviesas, hacer una inversión menor para poder rehabilitar la vía. Nosotros iniciamos un proceso agresivo desde hace 2 años de esa reconstrucción de vía, y hemos logrado disminuir de 3 descarrilamientos semanales que teníamos, llevarlo a un descarrilamiento por mes. Es una reducción muy sensible. Claro, entonces lo primero que teníamos que atacar en materia de seguridad era la vía. Lo segundo fue el tema de la compra de equipos. Entonces a mí todo el mundo me dice, pues usted está comprando equipos ahora, si ahorita viene el gran proyecto, ¿verdad?
Es un tema de lograr mejorar la oferta de servicios, porque con los equipos que yo tengo actualmente no puedo mejorar la oferta de servicios, y la idea entonces es, con esta compra de equipos nuevos, tener 8 unidades de trenes totalmente nuevas, de paquete, porque es para nuestras vías. Nuestras vías tienen 80, 85 libras por yarda, no cumplen, digamos, normas internacionales como la AREMA o algunas a nivel europeo, que son 100 libras por tren. No, es todavía, para nuestra realidad. Entonces, estos equipos están hechos para nuestra realidad, con nuestro ancho de vía, que además es un ancho atípico, y para nuestra realidad climática. ¿Qué pasa? Los trenes DMUs que se trajeron, los Apolo, que todo el mundo conoce como Apolo, fueron trenes que eran los nuevos, que en realidad eran trenes de segunda, que ya tenían 15, 20 años de estar funcionando, pero comparados con los otros eran nuevos. Claro. las famosas señoras, las locomotoras 80, que obviamente, pero que ahí están funcionando, ahí están, realmente el equipo es muy comprometido, y las chinean mucho, le dan muchísima les ponen muchísimo cariño, y lo que había que darles eran los insumos, es decir, buenos repuestos, invertir un poquito en ese tema. Las locomotoras, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de decir que contaminamos menos que un tráiler, de acuerdo a las emisiones. Son motores diésel. Son motores diésel. Tanto los Apolo como las clásicas, digamos. Sí, son motores diésel. Y lo que viene son motores diésel. ¿Cuál es la idea? En este momento nosotros transportamos alrededor de 15,000, 16,000 pasajeros diarios. Nosotros queremos duplicar ese número para poder brindar una oferta de servicios a más gente, y eventualmente lograr en los próximos años también dar servicio en hora valle, que le llamamos nosotros. Nosotros la hora que brindamos servicio es la hora pico, que es desde las 5:30 de la mañana hasta 9 de la mañana, y luego retomamos los servicios de 3 hasta más o menos 8 de la noche. Nosotros quisiéramos poder ampliar el horario valle y poder dar servicios a mediodía, entonces que alguien pueda utilizarnos a mediodía. Con los equipos actuales no tenemos capacidad, pero con la llegada de los trenes nuevos sí vamos a poder ampliar nuestra oferta. ¿Y cuándo se espera que lleguen esos equipos nuevos? Se están construyendo. Nosotros tenemos ahora en el mes de septiembre la última reunión de diseño, pero ya es como para afinar temas muy puntuales. Ya hay algunas partes que ya se están construyendo, y nosotros esperaríamos recibir los primeros 2 trenes, o sea 4 DMUs, en junio del próximo año, con un protocolo de operación de alrededor de 3 semanas. Nosotros ya podríamos empezar a brindar servicios en el segundo semestre con estas unidades nuevas. O sea, en un año podríamos estar hablando de tener de trenes nuevos. Y eso mejoraría, digamos, esas 2 unidades mejorarían en cuanto a la capacidad. Vienen esas 2 unidades, si el protocolo cumple todo bien, me despachan las otras 6, entonces ya tendría yo una nueva... De manera inmediata, digamos. De manera inmediata, de 8 trenes nuevos que estarían, primero Dios, en diciembre ya operando. Eso es un cambio, digamos, dramático, o sea, es duplicar la capacidad de operación. En muy poco tiempo. Yo creo que el cambio ya se vino dando con el tema de la implementación de las agujas. Yo creo que las agujas nos ha hecho a los conductores de vehículo y a los transeúntes también darle un cambio, un giro, de que el tren está en la ciudad, porque muchas veces... Y que llegó para quedarse. Y que además es el futuro. Es decir, si uno ve la pirámide de transporte incentiva al peatón. Ojalá en Costa Rica caminemos más, ¿verdad? Que en primera persona nos cuesta mucho a veces, pero ojalá en Costa Rica aprendamos a caminar más. Y la segunda es los medios masivos, como los tranvía, como los DMUs que venimos poniendo. Es decir, los buses, incentivar a la mayor cantidad de pasajeros. El transporte público es todo un tema en Costa Rica, es un tema en el que tenemos que aprender a convivir con el tren y aprender a convivir también con los otros medios de transporte a través de intermodales logísticas. Es decir, nosotros en el proyecto lo que estamos planteando es
que al menos 11 estaciones se nos conviertan en esas famosas intermodales, donde usted pueda dejar su carro, o coger el bus, o coger la bicicleta, o caminar, ¿verdad? O coger un taxi, de modo que somos medios de transporte complementarios. Yo comento algo para que la gente se dé una idea, es decir, si usted coge un bus es porque usted quiere que lo dejen lo más cerca de su casa. Probablemente los buses hacen paradas cada 100 metros, ¿verdad? Usted un metro o un sistema de cercanías, usted lo dejan cada 2 kilómetros de una estación a otra, o al menos 1,5 kilómetros, si es muy densa la población. Pero ahí ya le va a tocar caminar. Entonces no podemos comparar y decir, sí, es lo mismo irme en bus o irme en tren. No, el tren tiene la vía, por ejemplo, entonces el tren evidentemente tiene más certeza de la hora de llegada. Diferente y más rápido. Diferente, digamos, al tema de los buses, que los buses sí, es un otro medio más que convive con toda la vialidad. Entonces realmente somos complementarios. Yo no le veo aquí que nosotros tengamos que ponernos a pelear unos y otros, sino más bien cómo el business puede llevarlo para todos. Que eso es muy importante porque en algún momento la gente sentía que el tren podía desplazar, ¿verdad?, otras formas de transporte, pero lo cierto es que ya las carreteras no dan. O sea, algunas se pueden hacer ampliaciones, pero tampoco son procesos de hoy para mañana. Recuerdo en la administración anterior que el viceministro de Transportes de entonces decía, la solución no pasa por el transporte individual, o sea que no hay ninguna forma de creer que esa va a ser la solución. Y no es sostenible. Además. Y no es sostenible, no solo desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista de la infraestructura. Usted mencionaba ahora el tema de las agujas, ¿verdad? Que tampoco fue un tema fácil, ¿verdad? No. Porque recién empezando, ¿verdad? Estrenando agujas hubo pues circunstancias desde choques hasta robos. Sí, ¿verdad? Vandalismo, de todo. ¿Cómo ha sido El tema de las agujas yo creo que ha sido una gran experiencia en materia de cómo tenemos que convivir con el tren, pero además nos da un abrebocas de lo que va a ser el sistema que queremos concesionar, y nos va preparando como conductores a empezar a esa convivencia. Hemos recibido un apoyo muy importante por parte del COSEDI a través de la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Ellos nos han dado y han materializado este contrato y nos han dado el mantenimiento del sistema. Ellos son los que manejan también directamente cuando hay algún tema de algún incidente con agujas, llevan y se hacen cargo y son la contraparte de la empresa, y son los que a través de los 800 semáforos uno pone el incidente, ellos inmediatamente responden. Entonces aquí también es muy importante, porque yo les decía, bueno, cuando abrimos el tema de las agujas, yo dije, bueno, esto también es una prueba. Nosotros firmamos un convenio y en menos de 6 meses ya empezamos a arrancar con la colocación de agujas. Entonces esto también es una prueba que también entre instituciones públicas las cosas funcionan y salen. ¿Qué hay? Pues que trabajar duro. Sí, hay que trabajar duro. Voluntad, hay que tener voluntad, pero las cosas van saliendo. Entonces también era como un hito de poder decir, mire, no solamente es con la empresa privada que podemos hacer cosas, sino también entre instancias públicas. Que ese es un tema realmente muy complejo, porque requiere un cambio no solo, inclusive de normativa en algunas ocasiones, sino también de mentalidad, ¿verdad? Es decir, porque lamentablemente tenemos mucho la situación de eso no me toca a mí. Es un problema del INCOFER. Sí, ¿verdad? Hay que cambiar el switch, sobre todo también porque lamentablemente a veces dentro de las instancias públicas los egos son más grandes que la misma institución. Entonces a veces uno tiene que cambiar el switch. Entonces yo siempre he dicho, mire, aquí si quiere salimos todos en el selfie, a mí eso no tengo ningún problema. El problema lo va a tener el fotógrafo tratando de meter a tanta gente. A todos. Pero contar de que las cosas salgan, o sea, aquí brilla el César lo que es del César y cada quien lo que aporte. A propósito del selfie, le quería pedir a María José si nos podía compartir el primer video, que es un video que gentilmente nos han compartido del INCOFER, que muestra de alguna manera muy general esto que doña Elizabeth nos decía. Mientras vemos el video, es importante recordar
cómo ha sido la transformación, ¿verdad? O sea, los esfuerzos, porque ahora usted decía, bueno, el presidente muy comprometido, la primera dama muy comprometida, y eso por supuesto que se traduce en apoyo y materializa, ¿verdad? Porque a todas las demás instituciones pues, sienten ya no solo un compromiso con el INCOFER, sino con la presidencia. Pero bueno, también sabe uno que hay resistencias, ¿verdad? Claro. ¿Cree usted que esas resistencias se han ido venciendo o identifica usted algún foco de resistencia específica en relación, por ejemplo, con esta medida provisional, podríamos llamar, de incrementar la oferta en el tanto se soluciona lo del tren eléctrico? Yo creo mucho en el diálogo, creo mucho en abrir. Y ahí es cuando empezamos a sentir los efectos. Se dice, por ejemplo, que la banda en 4 minutos está en la sala. Hay gente que dice que no, pero esto es lo que científicamente yo he leído. Entonces es súper interesante, imagínense, qué tan rápido puede ser el efecto que sintamos. Por eso se habla mucho de homeopatía. Yo no sé mucho de homeopatía, pero yo lo que digo es mucha gente ha buscado la alternativa de la aromaterapia básicamente porque es muy rápido. El efecto se siente más rápido, ¿verdad? La homeopatía es un poco más lenta porque va a través del estómago, que tiene que hacer todo un proceso. A caer bien, o el tema político, o el tema, si solo se suscribe uno a eso, probablemente no se sostiene. Pero si está basada en la técnica, la gente le explica y la gente entiende. Y hasta ahora ha venido funcionando. Ha venido funcionando, hay espacios todavía muchísimo más que abrir, porque ahí vienen otras etapas en las que hay que abrir con otros actores que hay que también sentarse. Ahora, en esa etapa que incluya hablar con otros actores, ¿como en quién estamos conversando? No sé si, por ejemplo, las municipalidades. Nosotros ahorita estamos conversando con las 15 municipalidades para lo que es el tren eléctrico del proyecto que queremos desarrollar. Desde hace un año, esta mesa de trabajo la está liderando el MIVA. Y bueno, hoy recibimos una muy buena noticia de la que podemos conversar más adelante. Porque otra mesa de trabajo es con la sectorización, es ver todo el tema cómo las radiales de sectorización van ligadas a una estación de ferrocarril, y el otro tema ya es propiamente el proyecto de nosotros, que estamos trabajando donde hay actores desde el Ministerio de Hacienda, por decirle, por los temas a diputados y también de generadores de opinión, ¿verdad? Y comunidades, de alguna manera. Las comunidades, tenemos mesas de trabajo con esas municipalidades y a través de las municipalidades con las comunidades. Y si uno dijera en este momento, dejando de lado para la segunda parte de lo que vamos a hablar sobre el tren eléctrico, ¿cuál creería usted que es hoy el desafío más grande que tiene el INCOFER entre manos? Sí, el desafío creo que principalmente es ganar credibilidad. Yo creo que ya pasamos una cosa muy importante, y a mí me sorprendió mucho que en enero, cuando se pone de moda que algunos actores hablen y digan cuáles instituciones hay que cerrar, yo me alegré mucho que fue la primera vez que nos dicen el INCOFER. Porque siempre estuvo en el top 10. Porque siempre hay que cerrar eso. Sí. Bueno, uno ha visto entonces que el trabajo da frutos y que la gente se da cuenta. Entonces, para mí es muy importante y todos estos planes, tenerlos en un cronograma de trabajo, comprometerme con fechas. Yo vacilo con María Fernanda, la jefa de comunicación, pero me dice, es que eso es políticamente incorrecto a veces, decir una fecha exacta. Es que si tenés que comprometerte y a cumplir esa fecha, yo pienso que ahora viene la etapa de poder ganar credibilidad con cada uno de los hitos de los proyectos y que realmente los cumplamos. Manejar, usted hablaba de alrededor de 15,000 pasajeros diarios, sí, ¿verdad? O sea, eso son muchas personas moviéndose en todas las direcciones. Desde el punto de vista de la operación, aunque digamos muchos de los servicios están tercerizados, sigue siendo difícil creer que se maneja con 54 personas la institución, ¿verdad? ¿Cómo se hace, por ejemplo, los temas de seguridad, ¿verdad? De garantizar que la operación esté en tiempo, ese tipo de cosas. Tenemos tercerizada la operación, como le comentaba, entonces la labor que nosotros ejercemos es mucho de supervisión de las empresas que nos brindan la labor,
Hay desafíos en cada una de las áreas. Por ejemplo, en materia de transportes tenemos una oferta de maquinistas y de brequeros y de asistentes de maquinistas muy reducida. Entonces ha sido un tema de la institución a lo interno de empezar a capacitar y abrir los espacios para que más gente se capacite. En materia de vías, bueno, tenemos 5 cuadrillas en el gran área metropolitana y una que está en Orotina y 2 que están en Limón, brindando todos los días, mapeando la vía, revisando, dándole mantenimiento. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta especializar un poco más ese tema de supervisión de vías, de modo de poder tener, por ejemplo, escáner que nos diga el estado real del riel, para no sufrir tener mayor certeza y disminuir los riesgos. ¿Qué nos hace falta? En materia de tercerización, bueno, nos hace falta, digamos, en materia de logística, todo el tema, la logística es la que nos brinda los servicios de venta y de los tiquetes, de los boletos. ¿Qué hace falta ahí? Bueno, el proyecto que estamos trabajando junto con el Banco Central, que es el proyecto de pago electrónico. ¿Por qué? Porque es que la tecnología está, es que en cualquier país del mundo usted va y compra su tiquete electrónicamente o lo compra 5 días con anticipación, claro, o antes de llegar al país. Bueno, y nosotros, ¿por qué no? Yo siempre me hago esa pregunta, ¿y por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces es un tema que nos ayuda también a empezar somos 54, sí, probablemente necesitamos crecer, pero antes de crecer necesitamos primero generar una serie de proyectos que hagan al Incofer autosuficiente y no estar dependiendo de las transferencias de gobierno. ¿No es hoy autosuficiente el Incofer? No es autosuficiente. La gente me dice, pero si ahí va un montón de gente llenando los trenes, ¿qué se hace toda esa plata? Bueno, es que la metodología tarifaria no toma en cuenta, por ejemplo, toda la inversión de arreglo de vías, y la inversión de arreglo de vías es una de las cosas más caras que tiene Incofer. 1 kilómetro cuesta alrededor de $500,000 para poder uno decir que ya está 1 kilómetro de vía. 1 kilómetro de vía. Entonces, en una vía que actualmente aquí en San José tenemos 61 kilómetros, y obviamente eso es mucha plata, dinero, ¿verdad? Pero súmele, digamos, poder tener todos esos contratos de mantenimiento y de logística para poder realizar la operación. Autosostenibilidad es un tema importante que hay que abordar. Lo estamos abordando en varias líneas, no solo con los proyectos de concesión que queremos hacer aquí del GAM, sino también con los proyectos de carga que estamos haciéndonos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, de modo que esos proyectos donde ahí sí es muy rentable el transporte en ferrocarril puedan darle la sostenibilidad que Incofer necesita. ¿Y se brinda el servicio de transporte de carga? Nosotros tenemos un transporte de carga desde el año 98 que se reaperturó, muy modesto, este año muy mermado con la salida de nuestro principal cliente de DOL, porque con la entrada funcional de la TCM, de la terminal de contenedores de Moín, se nos vio afectado el servicio. Sin embargo, ya nosotros veníamos preparándonos con un proyecto que se llama el TELCA, el Tren Eléctrico Limonense de Carga, que queremos que sea esa fuente de ingresos del Incofer, pero además queremos que seamos una opción viable, no solo para Costa Rica, sino que también para todo Centroamérica. Es decir, que este sea el punto de partida para que ojalá este proyecto se convierta en el tren eléctrico centroamericano. Ya no de Limón, sino de Centroamérica. Usted mencionaba el tema de los maquinistas, ¿verdad? Uno casi se imagina, o por lo menos en algún momento, que ya no existían, ¿verdad? Pero de repente fueron como los barberos, ¿verdad? Dejaron de existir y un día hay uno en cada esquina. Sí. Que tal vez los maquinistas no hay tantos, pero ¿dónde se forma un maquinista? ¿Quién capacita? ¿Hay que capacitarlos fuera? ¿Cómo se preparan? Porque, o sea, no es tan sencillo como que uno sabe manejar automóvil y ya puede manejar el tren. Sí, no. O como que va subiendo la licencia. Primero tiene la B1, luego la B2. Ya practica un poquito y tiene, ¿verdad? Un carga liviana. Ahora, ¿cómo se hace? Sí, nosotros tenemos 3 generaciones en este momento. La generación que
que han sido el baluarte y que todavía mantenemos dentro del Incofer, y que son señores que vienen desde antes del cierre del Incofer, se formaron como maquinistas y que todavía nos brindan el servicio. Luego viene una generación de hace unos 8 o 10 años que empezó a formarse cuando se reactivó el servicio en el 2005. Formados por el propio Incofer. Formados por el propio Incofer. En el año 95, cuando se da el cierre del Incofer, también se hace un traslado de competencias que antes tenía el MOP, le hace un traslado de competencias al Incofer. Y en ese traslado de competencias, la dirección de ferrocarriles del MOP pasa a ser del Incofer. Entonces nosotros, por ley, tenemos la fiscalización, la rectoría en materia ferroviaria, y también somos ejecutores del sistema de las operaciones ferroviarias. Entonces tenemos esos dos sombreros. Quienes acreditamos somos nosotros. Viene una generación, el año pasado se graduaron un par de muchachos de maquinistas que antes habían trabajado como brequeros, como ayudantes de maquinista. Y esos son, digamos, esta generación nueva que viene, en la que estamos impulsando. El día de ayer, por ejemplo, graduamos a 4 muchachos en cuenta la primera mujer brequero. Si el brequero es el que se encarga, digamos, de ver toda la parte externa del tren y el tema de los cambiavías y la relación del tren con la vía propiamente. Ella primero había trabajado en la empresa que nos brinda los servicios de logística, de venta de etiquetes, entonces ya conocía bastante bien la operación, hizo el curso de 9 meses y ahora ya está de brequera. Entonces, bueno, yo pienso que nuestra meta es lograr, junto con el INA, poder que este curso se dé abierto a nivel de todas las personas que quieran ser maquinistas, que lleva una formación alrededor de 2 años, de poder darlo abierto, pero también estamos, y siempre lo digo, en la mayor apertura de cualquier instancia, instituto o universidad que quiera dar el curso, abrir la currícula y empezar a formar dentro del Incofer, en alianza con la instancia académica, poder brindar este servicio y ya hacerlo más público, ¿verdad? Que más universal. Esa es una de las metas también. Conversamos esta tarde con doña Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Incofer, y al regreso vamos a tocar el tema, digamos, de fondo del tren eléctrico y de alguna buena noticia que nos contaba. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Cuando salgas al mundo, hacelo con fuerza. Con la confianza de alguien que tiene 20 o 30 años en esto. Con la seguridad de que tu visión es la visión que hace falta. Cuando salgas, hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. En el campus creativo formamos gestores de la comunicación y el mercadeo, con una visión global para enfrentar los retos de la era digital. Andamos buscando estudiantes con habilidades para resolver problemas complejos de comunicación, creativos y que lideren procesos interdisciplinarios de trabajo. Los profesionales que formamos pueden desempeñarse como gerentes de mercadeo y comunicación, encargados de imagen corporativa, comunicación política y asesores de mercadeo para empresas nacionales y extranjeras. Al estudiar la licenciatura de mercadeo tendrás un staff de profesores del más alto nivel, que traerán a las aulas una gran experiencia acumulada, además de trabajos prácticos de aplicación en comunicación política, marketing internacional, entre otros. Al estudiar la licenciatura de mercadeo en el campus creativo, tendrás acceso a herramientas digitales de inteligencia artificial, gracias a nuestros convenios con líderes mundiales de la creatividad. En el campus creativo te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva. Aquí va otra, ahí va un pedal, allá va un pedal, el pedal
manejaba un pedal, el pedal. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Vida del Diálogo. Tarde hoy, 14 de agosto, un poco fría, conversamos con doña Elizabeth Briceño Jiménez, presidenta ejecutiva del INCOFER. Durante toda la primera parte, doña Elizabeth nos hacía un balance de cuál es la situación del INCOFER y los proyectos que podríamos considerar de más corto plazo. Ahora hablemos del gran proyecto, el tren eléctrico. Muy bien. Que pareciera de repente como un sueño, ¿verdad? Porque además es una cosa muy grande. De una de las noticias aparecidas en los medios, estábamos hablando de un tren eléctrico de pasajeros con una extensión de 73 kilómetros y que se prevé que la licitación podría empezar en el 2020. ¿Cómo se come eso, doña Elizabeth? Con mucho trabajo también. Bueno, como le comentaba, en realidad yo creo que siempre hemos dicho que no estamos construyendo un tren, estamos construyendo la columna vertebral del sistema de transporte público de Costa Rica, del GAP. ¿Esto por qué? Porque la idea es, bueno, ese tren eléctrico con 2 vías, en trocha estándar, cerca de una inversión que nos arroja la ingeniería de valor de $1.235 millones, más o menos, que va a quedar más aterrizada ahora con los estudios de factibilidad. Nosotros iniciamos los temas de el estudio de factibilidad. Ya tenemos el primer entregable, que es el socioambiental, el estudio socioambiental, que recibimos hace poco menos de 3 semanas. En el mes de septiembre estaríamos recibiendo el estudio técnico, que ese ya aterrizaría el prediseño y aterrizaría también los costos del proyecto. Con eso nosotros vamos a Asamblea Legislativa a pedir el empréstito, que sería el aporte estatal para la concesión. Lo estamos visualizando por ley de concesión de obra pública, donde tendríamos un aporte inicial al proyecto por parte del gobierno y luego ya en materia de la operación, aporte de acuerdo a lo que la parte financiera termina de aterrizar. Los estudios estaríamos terminando en el mes de abril, estaríamos terminando cartel licitatorio junto con un borrador de contrato. Sacaríamos la licitación en junio y bueno, ya ahí ya empezarían ciertos hitos que van muy ligados a cómo el proceso en sí logre avanzar. ¿Cuáles son esos procesos y cómo logran avanzar? Bueno, estaríamos hablando de si nos apelan el cartel, estaríamos hablando que si nos apelan la adjudicación. Bueno, eso cambia completamente las fechas. Cambia las fechas. Nosotros hemos sido muy claros de que vemos muy factible, porque tenemos esos tiempos holgados, vemos muy factible de dejar en esta administración firmada la concesión con refrendo contralor para que el próximo gobierno inicie la etapa constructiva. O sea, estaríamos hablando de un proceso que va a empezar dentro de... En el 2022 a construirse. 2 años y casi 2 años y medio, digamos. Sí. Y estaría listo previsiblemente, digamos, ¿cuándo ya podemos pensar en utilizar el tren? Claro, todo va a depender de la propuesta del concesionario que gane, su propuesta operativa y de construcción. Generalmente estos proyectos se pueden llevar una primera etapa 1 año, otras etapas culminarlas en 3 años, pero va a depender mucho de la oferta que recibamos. Es totalmente viable que la otra administración pueda ya tener un proyecto. Iniciarlo al menos. Iniciarlo y operando. Esto en beneficio de los pasajeros, que son realmente en los que uno tiene que pensar a la hora de cuando ya dice, bueno, ya no damos más, no sé si tenemos que dar más y todavía más, porque los pasajeros, INCOFER tiene pasajeros muy leales, claro, que a veces les toca poner a hacer transbordos ahorita y los bajo en un lado, se montan al otro tren porque este tren falló y con esa gente, y aún así el día siguiente están ahí haciendo fila para tomar otra vez el tren. Claro, es que es una gran solución para las personas, o sea, claro, en realidad
uno podría entender esa lealtad en términos de que esos pequeños costos de oportunidad que pueden significar estas situaciones, en comparación a perder 2 horas, 3 horas de vida transportándose de un lado al otro, con todos los otros problemas que puede significar. Yo siempre digo que estos proyectos de trenes eléctricos ferroviarios no se pueden medir solo con la vara financiera, sino también con todos los aportes que damos a nivel económico y social. Cuando uno hace cualquier proyección, por más monto elevado que sea, del proyecto, los índices, los TIRE, la tasa interna de retorno económica o los BANE, el valor actual neto económico de estos proyectos siempre sobrepasan las expectativas. ¿Por qué? Porque impactan calidad de vida, impactan productividad, impactan huella de carbono al ser eléctrico. Entonces, no podemos hablar de que este proyecto solo hay que verlo desde la perspectiva ingresos-egresos y si no dan, no lo hago. Desde esa perspectiva se cerró el Incofer. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que cambiarle la perspectiva. Este proyecto tiene 3 mesas de trabajo. Una mesa de trabajo que es el proyecto en sí, que le damos seguimiento día a día al cronograma de trabajo y a todas las desviaciones que del proyecto nos puedan ocasionar las diferencias, y una mesa de trabajo con los compañeros de sectorización, el viceministerio de Obras Públicas que lidera este tema de la sectorización, para poder empatar ambos proyectos. Ambos proyectos son complementarios y muy necesarios uno del otro para poder alimentar demanda. Y la mesa de trabajo que tenemos en el MIBA, liderada por ese ministerio, que evidentemente lo que pretende es crear una fuente de ingreso al crearle demanda al tren. Entonces, la buena noticia que recibimos el día de hoy por parte de la Unión Europea, del embajador Pelayo Castro, es que nosotros participamos en un concurso a nivel internacional donde participaron más de 250 iniciativas para que se nos financie esos desarrollos alrededor del tren, junto con las municipalidades. 15 municipalidades firmaron un convenio, que son las que van alrededor del tren. Se firmó un convenio y además presentamos una propuesta para lograr obtener un financiamiento que fue Costa Rica ganó hoy, porque Costa Rica ganó ese proyecto. Se nos va a financiar 5 millones de euros. ¿Para qué? Para los mini planes reguladores que necesitan hacer cada una de las municipalidades alrededor del tren. De esas 15 municipalidades. De esas 15 municipalidades. Para materializar y entenderlo un poquito mejor qué es lo que estamos hablando. Bueno, que si una municipalidad lo que tenía alrededor del tren era un uso de vivienda, nada más autorizado a hacer vivienda, bueno, analizar si realmente podemos también buscarle un uso mixto, de que sea vivienda y también desarrollos inmobiliarios en materia de comercio. ¿Para qué? Para generar mayor ida y venida de pasajeros en el tren. Entonces eso hace que el proyecto del tren tenga mayores ingresos y la recuperación sea muchísimo más pronta. Bueno, pero es una excelente noticia, porque además claro son 5 millones de dólares y el respaldo que significa que la Unión Europea apoye y creen un proyecto de este tipo. Yo creo que ese es un hito importante para Costa Rica. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos proyectos desde el año, yo siempre lo he dicho, desde el año 76 a la fecha, nosotros en el Incofer tenemos 36 estudios de cómo hacer un tren eléctrico en Costa Rica. 36 ligados al proyecto del tren. Entonces, el que la Unión Europea apunte y apueste por este proyecto significa definitivamente de que algo se está moviendo diferente, claro. Se está haciendo diferente. ¿Y qué se está haciendo diferente? Bueno, no estamos construyendo un tren, entendimos que va muchísimo más allá de construir un tren y que hay otros actores que se sumaron y que están dentro del proyecto. Tener a los 15 municipios en este momento como aliados para el desarrollo de este proyecto, yo creo que es un hito que no se ha tenido antes. Tener
a gente del MIVA, a gente de la ARECEP sentados con nosotros desarrollando en sectorización los temas, al director de transporte público, al viceministro de transportes. Es decir, es entender de que esto, Incofer solito, con como 53 viejillos, como digo yo, porque literal la mayoría somos muy viejillos, construir un tren no lo íbamos a lograr solo. Lo logramos con esta serie de esfuerzos conjuntos que estamos realizando, y sin desmérito, evidentemente, con el gran apoyo que doña Claudia Dobles nos ha dado en el proyecto. Quiero aprovechar esta conversación con la presidenta ejecutiva del Incofer para mencionar algunos de los comentarios que nos han hecho llegar. José Vargas dice: ojalá tomen en cuenta el paso a desnivel para el ingreso de salida al condominio Hacienda Las Flores, Rincón de Ricardo. En Heredia, ya que está muy mal el paso de vehículos. David Cantoriamuno nos dice: me encanta viajar en tren, el problema es que los horarios no se ajustan a las necesidades de muchos, lo que conversábamos. Además, todos los trenes que vienen desde el oeste deberían llegar hasta la estación del Atlántico para poder conectar con las otras rutas. Actualmente solo hay 2 horarios que lo hacen. ¿Por qué no llegan hasta allá, doña Elizabeth? Ok, como les comentaba, las rutas se fueron aperturando de acuerdo a la oferta que Incofer pudo dar. Entonces, en su momento, la primera ruta que se aperturó fue Pavas-San Pedro, que evidentemente con el tren eléctrico se hace una transformación de la operación, se coge como estación central la estación del Atlántico, y a través de la estación del Atlántico van y vienen del Atlántico al Paraíso, del Atlántico al centro de Alajuela y del Atlántico a Ciruelas. Entonces, las rutas, evidentemente, con el proyecto del tren eléctrico van a cambiar muchísimo, no porque no van a pasar por el mismo lugar, pasan por el mismo lugar, pero sí estaríamos hablando que una ruta es hacia Cartago, otra hacia Alajuela Centro, otra hasta Ciruelas. Esto además tiene un brinco fundamental, y es no solo dar en hora valle el servicio, sino que el servicio se va a brindar en hora pico con intervalos de 3 y de 5 minutos. Esto es un cambio muy significativo, porque usted ahora espera generalmente 35 minutos a que venga el próximo tren. Uh-huh. Este cambio se va a lograr obviamente con un sistema de trenes como el proyecto que estamos apuntando, un tren eléctrico del gran área metropolitana. Marco Bagnarello nos pregunta sobre el tren de carga, que ya lo abordó doña Elizabeth, y María Martínez Delgado dice textualmente: mi estimada Elizabeth, muchas felicidades por su liderazgo y esfuerzo para que este país pueda tener un servicio de tren de primer mundo, que al final en lo que se traduce es la calidad de vida para miles de costarricenses. Bueno, les agradecemos mucho a las personas que nos han escrito y les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros esta conversación que tenemos con doña Elizabeth y a quienes nos mandan saludos. Parte de este tema con el tren eléctrico significa un esfuerzo muy interesante a propósito de lo que nos decía doña María. Muchas veces las administraciones se quedan en la, y lo voy a decir con todas las letras, mezquindad de no hacerlo para que no lo inaugure el que sigue, ¿verdad? Sin embargo, este es un proyecto planteado, y me parece muy interesante lo que usted dice, pensando en la gente, que al fin y al cabo, ¿verdad?, son las personas quienes van a vivir y usar el tren, y a partir del proyecto de transporte, transformar de manera integral el proceso. Es algo que la primera dama está muy comprometida y está, digamos, empeñada en ello. Claro que no podemos perder de vista, doña Elizabeth, que con el avance del gobierno se avanza en los procesos de licitación, en los procesos de diseño, o al revés, de diseño, licitación, etcétera, pero también se avanza en la vida cronológica del gobierno, ¿verdad? Y se acerca cada vez más, por decirlo de alguna manera, el final. Y con ello se vienen acercando también los procesos político-electorales. Yo tengo muy claro que usted tiene prohibición expresa de referirse, claro, por ser funcionaria pública, a ese tipo de temas. Pero, ¿tiene usted alguna preocupación de que cuando empiecen los fuegos políticos ya huele a pólvora, digamos, pueda de alguna manera complicar el proceso que se lleva, o han venido trabajando para lograr apoyos ya, digamos, de
de las otras fracciones, ¿verdad? Plantear esto como un proyecto de carácter nacional. Sí, yo creo y tengo muy claro que los proyectos, cualquier proyecto de APP o de ley de concesión de obra pública que han trascendido a nivel internacional y que han sido exitosos, es porque es un proyecto país y no un proyecto partidario. Desde esa perspectiva, nosotros iniciamos con la ingeniería de valor una revisión de los últimos 3 proyectos planteados por las diferentes administraciones, y eso lo que nos ayudó fue a buscar lo mejor de cada muñequito, por ponerlo así, es decir, quién tenía los ojos más bonitos y pongámosle esos ojos al muñequito, quién tenía la camisa más bonita, pongámosle esa camisa. Todo lo positivo de los 3 proyectos anteriores se plasmaron en la ingeniería de valor, y esa es la base para la factibilidad. Otro de los temas importantes es, nosotros no empezamos de cero. Bueno, parte yo creo que mucho de la solicitud de don Carlos Alvarado para que yo continuara en la presidencia del INCOFER era precisamente para darle continuidad y que no viniera un presidente ejecutivo nuevo a empezar de cero otro proyecto, que es lo que había pasado de una prefactibilidad que ya teníamos, y le dimos continuidad con la ingeniería de valor y con la factibilidad. Entonces ahí el proceso no empezó de cero. Creo que eso es importante, pero definitivamente nosotros ya hicimos una labor que probablemente ahora, con el empréstito que tenemos que ir a aprobación de Asamblea Legislativa, tenemos que otra vez volver a retomar, pero hicimos una labor con, primero, todos los exmandatarios, se les llamó, estuvimos conversando con cada uno de ellos para contarles, mire, este es el proyecto del tren eléctrico, esto es hacia lo que vamos, nosotros no vamos a ver esto en esta administración, no vamos a poner la piedra para construirlo, porque los procesos evidentemente no dan el tiempo, pero sí creemos que es un proyecto que hay que dejar ya de una vez por todas firmada la concesión, ¿verdad? Para que esto siga a la nueva administración sobre rieles y que no pare el proceso. Todos nos dieron su apoyo. Lo segundo que buscamos fueron a los jefes de fracción de ese momento, por eso es que le digo que tenemos que retomar ahora con los nuevos jefes de fracción, proceso ahí ¿verdad? Y nos sentamos, les explicamos lo que habíamos hecho con la ingeniería de valor, y la gran mayoría nos dijeron, estamos de acuerdo, vamos con este tema, lo apoyamos. Nos hemos sentado con la mayoría de los diputados a hablar y a exponerles el tema. Y una de las cosas que a mí me caló en el discurso de aceptación del actual presidente de la Asamblea es que él habló abiertamente que este era un proyecto para él prioritario de sacar en su legislatura. Entonces yo pienso que las estrellas se están alineando, y no se vale que nosotros no aprovechemos eso. No lo veamos así. Aprovechemos eso. Sí, porque no siempre ha sido así, efectivamente, ¿verdad? Ha habido momentos en que proyectos nacionales tropiezan, por decirlo de algún modo, sí, yo pienso que también no les es favorable. También uno no puede tener una cajita blanca y decir, no, sí, todo el mundo se ama. No, probablemente van a haber opositores al proyecto. Yo esperaría que realmente nos opongamos desde la técnica y no desde la política, ¿verdad? Pese a que yo juego también la cancha política y tengo que jugarla, pero desde la técnica, es decir, que me digan a mí si al frente de la Contraloría mejor hacerlo a nivel y no elevado. Bueno, sentémonos a ver cuál es el criterio técnico para eso. O cuando a mí alguna gente me dice, pero ¿por qué no hacen una vez 1 metro y todo subterráneo? Ahí nos evitamos. Mire, el costo proporcional es el triple de que se lo hace a nivel. Costa Rica no está en las finanzas más positivas del mundo para hacer un proyecto así, pero además, por más de que nosotros consideremos que ese montón de presas que hay dentro, no tenemos la demanda para tener en este momento 1 metro. La demanda depende, en materia ferroviaria, va directamente ligada a qué solución de ferroviaria se le da. En este momento tenemos la demanda para los próximos 35 años de un tren tram. Okay. O sea, pareciera que hay mucho avanzado y que me gustó la frase, doña Elizabeth, sobre rieles, ya no sobre ruedas, sino sobre rieles. Eso me parece muy importante. Y creo que usted nos ha dado no solo la buena noticia de la aprobación de la Unión Europea, sino
creo que de alguna manera usted transparenta el sentimiento de creer que las cosas se están haciendo bien y que se están haciendo con la seriedad de que se puedan hacer técnica y políticamente de la manera correcta, y creo que ese es un sentimiento de las personas que nos han escrito para agradecernos y para destacarlo de ese modo, y creo que es muy importante porque, insistimos, puede significar un antes y un después en la historia del país, mucho más allá del tren. Lamentablemente, yo no sé si es que María José hace algo para que el tiempo no nos alcance, pero ya se nos está acabando. Muy bien. No quisiera terminar sin que usted pueda dirigirnos un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan sobre la perspectiva de lo que viene. Yo simplemente siempre digo con el tema del ferrocarril, que el ferrocarril, bueno, que además de ser una de mis pasiones, también es de los sueños que yo sí creo que Costa Rica se merece que se hagan realidad. Y se merecen con el apoyo de todos, es decir, la transformación a nivel del ferrocarril no lo hace una sola persona, la hace un conjunto de personas desde la técnica, pero con todo el apoyo del pueblo. Es decir, el tren no va a ser una realidad si el pueblo no lo quiere y no está empujando a sus representantes para que esto se concrete. Que nos exijan a los funcionarios públicos todo lo que quieran. Nosotros tenemos la obligación de dar esa milla extra siempre, y desde el ferrocarril yo sé que todos estamos en la mejor ilusión de que esto sea una realidad y que lo podamos hacer, y también siempre desde la transparencia. Todo lo pueden encontrar en la página web de la institución, todos los informes que se generan están colgados de nuestra página web, y que también, si hay algo que no les suena, que lo digan. Por favor, estamos en la mejor apertura de recibir todas las sugerencias y todas las quejas también. No a todas vamos a poder responder positivamente, pero sí nos va a ayudar mucho para este proceso. Entonces, empujemos todos el ferrocarril para que realmente podamos avanzar, vayamos sobre rieles. Pues, Julieta, muchas gracias. Creo que aparte de toda su explicación, sin duda Costa Rica necesita tener ilusión y ver cosas que se concretan y que se pueden hacer bien. Usted tiene desde ese punto de vista una responsabilidad mucho más grande que sin solo duda. Un proyecto ya de por sí gigantesco. Sin duda. Yo siempre vacilo porque el presidente, cuando me pidió, me dijo haga un ferrocarril en la GAM, y yo no sé cómo a mí se me ocurrió decirle, pero yo ya también quiero un tren eléctrico en Limón y quiero rehabilitar el Pacífico. Entonces de uno estoy haciendo tres, ¿verdad? Bueno, el entusiasmo siempre es muy importante. Muy importante. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle mucho a usted, a su equipo, a María Fernanda Arias de Comunicación, que también nos ayudaba, a María José por hacer posible esta transmisión. A todas y a todos agradecerles por habernos acompañado. No dejar pasar por alto que mañana es Día de la Madre, así que felicitaciones también. Muchas gracias. A las madres, y esperarles el próximo programa. Muchas gracias, y esta siempre es su casa, así que bienvenido. Muchas gracias a usted, a la orden. Buenas tardes. Nuestro país tiene la capacidad de modernizar el sistema de trenes para que sea cada vez más eficiente y seguro. Los nuevos trenes del Incofer tendrán motores con tecnología mejorada que los hace más eficientes y un 90% menos contaminantes. Contarán con capacidad para 372 pasajeros por tren, es decir, más del doble de la ocupación actual. Los 91 cruces más conflictivos del gran área metropolitana ya cuentan con señalización que incluye agujas, señalización horizontal y vertical y semaforización. La modificación parcial de la ley de tránsito ahora permitirá multar el irrespeto a la señal de alto en el derecho de vía y las colisiones contra el tren o alguno de sus vagones. También cuando se irrespete o dañe cualquiera de los dispositivos colocados como sistema de alerta y prevención. El tren eléctrico limonense de carga contribuirá a modernizar el transporte de carga con una fuente de energía limpia, a dinamizar la economía de la región atlántica y a descongestionar la Ruta 32. Para agosto de este año estará lista la primera versión de los estudios para el proyecto del tren eléctrico interurbano. Actualmente, se desarrollan los estudios de impacto ambiental y social, diseño base, costo final y estructuración de la concesión. Costa Rica es capaz. Gobierno del Bicentenario.